Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo video de la Aldea por América. Un video que se viene con todo porque les vamos a estar mostrando absolutamente toda la camperización y restauración de nuestro vehículo, que una vez más nos ponemos como objetivo camperizar y transformar en nuestro hogar. La queremos transformar en una idea que tenemos en nuestra cabeza que vamos a ver si nos sale. Yo creo que sí. Así que les damos la bienvenida y con toda esta emoción, con toda esta euforia, les compartimos el momento más lindo que estamos viviendo. Después de estar compartiendo familia, amigos, se terminó y volvemos a la ruta. Y lo queremos compartir con todos ustedes. Y para los que recién están llegando, no nos presentamos. Mi nombre es Juan. Yo soy Valentina y este bombón. Y yo soy Chacho, amigos. En menos de 3 semanas estamos por cumplir 3 años de viaje. La mejor forma de que nos acompañen es haciendo clips, suscribiéndose y sumándose a esta aldea que es grande y entramos todos para viajar hasta Alaska. ¿Entramos o no? Yo creo que sí. Sí, si nos acomodamos, entramos. Se viene un trabajo súper duro en la aldea, pero lo bueno es que tenemos muchas ganas y estamos con todo para ponernos manos a la obra. Vamos a poner manos a la obra con la cocina. Vamos a arrancar desde allá para atrás y ahora lo que vamos a hacer es sacar todos los muebles, el horno y ponernos a restaurar absolutamente todo. Este destornillador fue con el primero que construimos nuestra casita, pero resulta que después de un par de años de usarlo un montón, se nos rompió, se nos quemó la batería y vimos que mucha gente lo tira a la basura porque la batería cuesta lo mismo que uno nuevo, comprarlo nuevamente. Entonces nosotros lo que hicimos fue unirle 2 cables y como es 12 voltios lo conectamos a la batería en la placa solar y lo usamos. Así que todo se puede reutilizar en la vida. ¿En qué nos metimos, amigos? No sabemos cómo salir. Una vez que empezás a sacar cosas y a sacar tornillo podrido y a decir, bueno, esto lo voy a cambiar, es una historia de nunca acabar. Estamos ya directamente desarmando mueble entero y ahora lo vamos a tener que sacar y espero que no se destartale. Creo que nos está a punto de dar un ataque cerebral a causa del estrés, pero nada, que un poco de limpieza no pueda solucionar, ¿no, mi amor? Sí. Estoy intentando restaurar este mueble. Como nosotros trabajamos con las artesanías y usamos madera de pino, este tipo de tablas para los cuadritos que nosotros hacemos. Ya tenemos varias tablas y encontré esas que ya están a la medida que necesitamos, que voy a usar para reemplazar esta, para reemplazar esta otra madera de ahí atrás, una madera acá lateral y vamos a dejar este mueblecito nuevo. Esta también la voy a sacar, así que ahora me voy a poner a tomar esas medidas y voy a cortar y vamos a hacer. ¿Te parece? Me parece mucho, pero mucho por limpiar, mucho, pero mucho por reconstruir. Hay alguien
Brian acá que se está ocupando de juntar todas las maderitas. ¿Vos también estás ayudando con la camperización? Dale. Ay, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué, Chacho? Bueno, agarra la madera. Nos estamos quedando ya sin luz del día, pero estos chicos no van a parar de producir. ¿No? Estoy ansioso y feliz. No. ¿Y viste? ¿Viste lo que se siente haber arrancado con los primeros pasos? Sí, aparte es como que ahora Éxtasis. ya me darían ganas de terminarlo hoy mismo. Sí. Es como eso, ¿no? Como cuando arrancamos una serie y no querés pararlo, ¿no? Bueno, hay No que pare- meterle, hay que meterle. No Vamos, paremos, estamos no disfrutando, paremos. Está bueno. ¿Qué pasa esto de lijar? Bueno, es para hacer brazos, mi amor. Para hacer brazos. Brazos, brazos, Te dale. necesitamos. Una señal del destino nos acaba de llegar, como dice la canción. Nosotros le decimos, nos salvó la campana. No sé si será que me quejé y que el universo escuchó o qué, pero no pasaron ni 20 segundos, ¿o no? Sí, y nos acaba de llegar un mensaje de mi papá que nos está invitando a comer pizzas caseras a su casa, así que cerramos el día de hoy. Mañana todo el proceso de madera, cortar madera, diseñar el mueble nuevo ese de la cocina, que es un desastre. Al final queríamos reciclar la madera, pero eso de reciclar está todo podrido directamente. Empezamos a pegar y las maderas se partían solas, así que dijimos, listo. Vamos a ver listo. qué pasa. Mañana comprar madera y hacer más cosas. Uf. Muy pero muy buen día para todos, amigos. ¿Cómo andan? Segundo día de camperización, mi El día amor. de transformarnos en constructores, ¿no? Estamos con todo, miren, hasta Chachito está acá atrás. ¿Qué es lo que me toca hacer a mí? Nos estamos por poner manos a la obra. Hoy tempranito fuimos a comprar lo que nos faltaba para reconstruir el mueble. Porque los muebles, las maderas de los muebles, del mueble de la cocina empezaron a pudrirse, así que dijimos no vamos a reutilizar esta madera. Por más que intentemos reutilizarlo todo lo que se pueda de la casita y reciclarlo, no todo. Así que la base de los muebles y todo eso que estaba medio podrido, nuevo, maderita. Hoy nos vamos a poner, yo voy a comenzar por terminar de desarmar los muebles que están adentro. Me quedan desarmar las bauleras para poder ponerme a pintar. Y Va a quedar lindo, te tengo fe porque esto de las bauleras, desarmarlas y pintarlas fue una idea que se nos dio ayer, porque vimos que el nuevo tono que le queremos dar a la camioneta, sentimos que va a quedar súper lindo. yo ¿o no? también, alta emoción por ponerme a pintar. Aparte de esto, a mí ya me fluye, ¿viste? El tema de pintar los cuadritos, como que uno le agarra la mano y ahora te pinta Ahora te agarra todo. la brocha y te pinta la capilla Sixtina. Y vos, mi amor, ¿qué vas a hacer? Yo me voy a poner a reconstruir el mueble de la cocina, así ya lo podemos como dejar terminadito afuera y después ya meterlo dentro de la camioneta, ya listo. Ya Perfecto. no sé si lo vamos a pintar por fuera o con tapacanto, pero lo quiero meter bien prolijo para que Y aparte primero poner las placas, ¿no? poner el adhesivo. Manos a la hora. ¿Y Chacho? ¿Qué se pone a hacer? Mira, apenas hace un padito para mí, a mí me avisan y yo voy a mover padito, ¿eh? No vas a hacer nada, hijo. Bueno, acabé de terminar de sacar lo que son las bauleras. Ahora me voy a poner a lijar con todo, a ver si hoy mismo ya llego a pintar y a empezar a ver algunos cambios en la aldea. Así que bueno, acompáñenme. En el único lugar que van a ver en todo el video trabajar a Chacho. Acá. Porque el músculo ese está dele que te dele, pero tu hijo... Perita activada porque se levantó un poquito el frío. Estuve sellando algunas cositas con resina como mostró Valen. Yo quiero mostrar porque antes hicimos el chiste de que Chacho estaba durmiendo y ¿qué pasa? ¿Se enojó? Mirá. Y se enojó porque mamá le está usando la madera. A ver. El Chacho. Dice Chacho esa. ¿Y vos? Dale. Toma, llévale esto, papá. Sabés que hay que usar esa madera. Vení, pasámela. Dale. Ayuda. Mira, grande esa, ¿o no? A ver. Ay, Dámela. ay, Dame.
Dame la madera esta. Esta. A papá. ¿Esa es? No, esa no, papu. Eso queda grande. Sé que necesitas la grande. Bueno, dame. Muchas gracias. Qué perro colaborador. ¿Qué más querés? Para los que dicen que no trabaja, ¿ves? ¿Qué más querés? Chao, trabajador. Después de una larga tarde poniendo y sacando palitos para probar cómo era que iba a quedar el mueble, lo está probando acá Juan para ver, porque si bien uno toma medidas, generalmente puede fallar la medida que uno toma, entonces Dijo Tuzán. está claro, está bueno siempre tomar una medida con el mueble colocado, y ahora lo vamos a volver a sacar para ir terminándolo. Si bien ya se hizo de noche, está fresquito, le vamos a seguir metiendo porque estamos muy ansiosos y con mucha buena energía, así que se sigue, mi amor. A las 8:30 juega Central. Ah, ¿Podemos seguir hasta las 8:30? bueno, está bien, 8:30. ¿Parece? ¿Hay trato? Ahí trato. Muy buen día para todos. Este es el tercer día consecutivo de camperización. ¿Cómo venimos? Venimos bien, venimos bien. No se nota visualmente mucho el cambio todavía porque se complica un poco más de lo que creemos. ¿Viste? Un Sí. mueble que uno piensa que lo va a hacer en 2 horas, por ahí se atrasa un montón y se termina transformando en un día entero de trabajo. Pero vamos por Pero el estamos. camino, vamos por el camino cierto, yo siento, ¿no? Y aparte siento que cuando saquemos estas cosas complicadas que nos traban, como que lo que se viene también va a ser un poco más rápido. Eso creo ahora, la verdad después vamos viendo. Pero ¿Tus bueno, planes de hoy cuáles serían? mis planes de hoy serían avanzar con la pintura, terminar el mueble de la cocina, comenzar a sacar todos los tapacantos antiguos para ver si le podemos dar una renovada de cara después. Ah, bueno, volvió. Hola, hijo, buen día. ¿Vos qué tenés pensado hacer hoy? Y Bueno. me voy a atascar de cudito. Miren, voy a dascar cudo si no me lo dasca mamá. Y yo me voy a poner a pintar las alacenas, que ya tengo ahí todo. ¿Los muebles? Exacto, hoy fui a comprar pintura, ya hice todos los mandados en la ferretería, en la pinturería, ya estoy lista. ¿Cómo viene? Contame. Va a quedar. Acá va a haber un cajón, ¿no es cierto? Ahora, a diferencia de que antes eran 2 puertas ahí, ¿cómo lo vamos a distribuir? Ahora vamos a agrandar acá, vamos a separar un poco las cosas que pueden llegar a agarrar humedad como productos de limpieza. Acá un cajoncito, como decís, o acá otro estantecito. Ese es nuestro tanque de agua, que se viene una buena limpieza de ese tanque Sí, nuevamente. Bueno, Bueno, te dejo trabajar tranquilo, yo Dale, sigo mi acá amor. lijando y el chacho tomando agua que viene de la plaza deshidratadísimo. Estoy hace aproximadamente 40 minutos tratando de lijar lo que sería la parte de la mesa para sacarle bien toda la pintura acá y luego lo quiero pintar de negro. Así que bueno, estos son trabajos que requieren de mucha paciencia. Yo no cuento con paciencia, pero esto me está ayudando a trabajarla, así que está bueno, me encanta. Estas son las alacenas que teníamos antiguamente, una madera de fenólico, y lo que vamos a hacer ahora es pintarlas de color negra. En el video anterior hemos dicho que íbamos a pintar de negro y mucha gente nos comentó que nos iba a achicar mucho el espacio. Y como la combinación de la casa ahora va a ser negra, gris y color madera, nada, yo creo que va a quedar lindo. Aparte las paredes se van a mantener blancas, el piso lo vamos a cambiar a un fenólico gris clarito, a un vinilo, perdón, color clarito. Así que yo me tengo fe y confío en que va a quedar espectacular.
¡Epa! Feliz domingo para todos. Buen día para todos. ¿Cómo andan? Estamos Buen cuarto día. cuarto día de camperización. Venimos metiéndole un montón. Y aunque los cambios parecen venir muy lentos, yo los estoy sintiendo. Está muy bien. Ay, el sombrero de la playa. Tu Cómo iceberg extraño. de la construcción. Así No, que estamos bien. con todo. Hoy, ¿qué se viene, mi amor, para el día de hoy? Hoy se viene, me parece que hacer. Yo empezaría poniendo la pared de pino. No sé qué Sí, te parece. Ahora me del vas a mueble explicar un poco secreto que ahora les vamos a contar. Perfecto, está. Y después ya lijando todo esto como para ver si se puede pintar. Capaz que pintamos y no sé. No sé. Ojalá. Hay Porque que ver el aparte, clima también, miren porque el clima. está muy feo, miren. Pero bueno, venimos bien. Yo Venimos bien. tengo ahí como que estoy positivo. Se Vamos. viene la restauración. ¿Comenzamos? Vamos, en acción. Hicimos un cambio de escenario en donde vamos a hacer el corte de la madera de la pared de la camioneta porque nuestro vecino, el bebé, se está yendo a dormir, así que salimos la parte del frente y venimos atrás de la casa a hacer el corte de la madera, después volvemos a hacer la presentación allá dentro de casa. Mira, mejor imposible. ¡Qué corte de madera! ¿Eh? Tremendo. Mira esto, ¿no? La curvatura, que generalmente es muy difícil. La Eso verdad, sin duda fue por la base de papel. que de papel, usamos. a diferencia, ¿no? ¿Cómo se nota cuando hacemos las cosas bien, mi amor? Porque el Bueno. papel, todo quedó impecable. Ni Lo un vi corte de más. en un TikTok, eso, te voy a decir la verdad. En un TikTok lo vi. Eso es albañilería que me gusta ver a mí. Me encantó. Esa madera ya estaba toda fea, es un fenólico, estéticamente no es muy lindo y tiene pegamento. Le agregamos esta. Acá va a estar toda barnizada con un espejo y unas plantitas. Planeamos. Y en este espacio vamos a hacer como un mueble, a ver. Vamos a hacer como un mueble que se sale, unos cajones Claro, unas laterales. cajoneras laterales. Voy a ir a buscar un cajón y muestro. Dale. Miren, hay que usar un poco la imaginación porque vamos a presentar como un boceto de cómo va a quedar, pero la idea está buena y miren, más o menos es así, ahora está todo blandito, así que es una mini presentación. Este sería como un taquito blanco, cajón, que sale, ¿no? Tarán, Le vamos a tuki. poner los rieles, acá va a ir como otra parte más blanca. Esto es algo que encontramos por ahí y dijimos va a servir para la presentación, ¿no? Y de arriba sale este otro cajón, ¿no? Por así decir. Así que Se te engancha. Ahí sería. Tac. Nah, me encanta. Muy bueno. Me encanta. No sé, Me encanta sí. porque me Yo encantan creo que esos la gente cajones secretos. Pudo como asociar. Sí, Y nosotros obvio. Le decíamos así como mueble falso porque antes nosotros teníamos la pared. Y para nosotros ahora va a seguir estando una pared. Claro. Entonces para nosotros es como que mucho no cambió. Pero y en sí agarramos. aprovechamos un montón de espacio porque nuestra idea es en el primer cajón de arriba guardar comida, cosas así que siempre nos quedaban Sí. dando vueltas, condimentos, en fin. Y en la parte de abajo guardar quizás la parte más de electrodomésticos, ¿no es Puede cierto? ser, sí, después vemos, pero... Pero está bueno porque- Para una casa tan chiquita ganar dos Tanto muebles, espacio. ganar lugares, buenísimo, ¿no? Claro, está buenísimo. Me gusta. Y La los edificación. muebles van a quedar color marroncitos pintados o negro. Contame eso. No, negro. Excelente, Todo va a ser negro, marrón y blanco, Sí, toda la no, combinación. a mí me encanta, sí, yo ya empecé a como imaginar. ¡Ay, qué ansiedad, mi amor! Aparte está bueno porque ya están las bases, ahora falta... Pintar falta- y dar acción. Exactamente, me encanta. ¿Pueden creer que Juan me abandonó y se fue a ver Boca River, que hoy juega el clásico de Argentina? Me quedé acá sola pintando. Así que a barnizar esta puerta que va a ser parte del nuevo mueble de la aldea. Bueno, el día
italianos, llegó la noche ya, estamos todavía de construcción. La verdad que me tomé un ratito, me fui a ver un poquito de fútbol con el vecino que me invitó. La verdad la pasamos re bien y ahora retomamos trabajo y le quiero contar que casi llegando al fin del video, me gusta que Valen está cumpliendo su promesa. Porque en el video anterior ella prometió que en este video iba a haber comida y miren, acá, bueno, los dos están, me abandonaron. Como compañía. Bueno, pero bien, porque justo estaba contando que estás cumpliendo la promesa de la comidita casera. Pero no mostré receta, no mostré nada, Gordi. ¿Pero qué estás haciendo? Mostranos ahora. Hice rellenos de espinaca con salsa blanca y queso y choclo. ¿Para comer qué? Empanaditas. Bueno, caseras. a ver, mostrame un poco. Me está faltando el repulguero ahí. ¿Y este qué está haciendo? ¿No está haciendo el repulgue? No está haciendo nada. Bueno, no quiero ver ninguna con un diente marcado. Bueno, yo voy a continuar. Miren, voy a poner con esto que hace tiempo lo debemos. Es lijar todos los bordes de los arreglos que hicimos con fibra. De este lado y de este. Y algunos sellitos así. Como para después sí, esté todo listo para agarrar pincel, brocha, rodillo, pintar toda la casa. Y después comenzar con lo que es los detalles finales. Así que manos a la obra otra vez más. Mi amor, día 5 de camperización, ¿qué estás haciendo? Ahí. Ya lijamos las ventanas, estamos dejando listo para pintar, le voy a dar una mano. Y después algunas partes Una mano de pintura. Estaban oxidadas, les lijé todo el óxido con el torno. Y acá también, y le voy a pasar convertidor de óxido. Después ya pintamos la casa, y armado de muebles, detalles. Y para... Qué lindo, mi amor. Bueno, yo ya me di la segunda mano de pintura negra. Miren, en todo lo que es alacene bauleras. Miren cómo van quedando los nuevos muebles. Arranca el proceso de pintar las ventanas, mi amor. Arranca un poquito empapelando para no no recriminarnos ensuciar. la brutalidad después. Me gustó todo ese vocabulario que usaste. Y porque uno después le erra, dice que Bueno, entonces, acción en esa pintura, se viene el gran cambio de la aldea, mi amor. Ver el resultado final de cómo queda nuestra camioneta por dentro, suscríbete y te esperamos en el próximo video para contarte con lujos y detalles cuánto gastamos y cómo queda la decoración todo por dentro. Te esperamos en el próximo video.